Hola, hola, familia. Q copyright tal es tu is. Espero que tu copyright is teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo acu vuestra amiga, lista para traeros un nuevo video cargado de salseo, opinión superíndice 3N y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de un tema que dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo, y es que nuestro queridísimo Can Yaman, el galut N turco que nos tiene a todas y todos suspirando, ha explotado. Pero ojo, no explotado de felicidad precisamente. Parece que algo le ha sacado de quicio, algo que considera que no se merece en absoluto. Y claro, nosotros como buenos fans y cotillas profesionales, vamos a analizar la situación superíndice 3N al detalle para intentar entender qué copyright demonios pasando. Antes de que nos metamos de lleno en el ajo, quiero recordaros, como siempre, que si os gusta este tipo de contenido, si os gusta estar al día de los dramas de los famosos, las copyright micas del momento y las curiosidades del mundo del espectáculo, no olvido copyright y suscribiros al canal. Es totalmente gratis y no os perdu copyright ni uno solo de nuestros videos. Además de ese, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Estar copyright a la última. Y no se os olvide dejar vuestro like si este vídeo os interesa. Bueno, vayamos al grano. Can Yaman, como muchos sabrán copyright es uno de los actores turcos muy populares y reconocidos a nivel internacional. Su carisma, su talento y seamos sinceros, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama mundial. Ha protagonizado series de con diéresis copyright como Erkenci Quay, Dolunay y Bay J, entre otras, que han sido un autocopyright ticofenu superíndice 3 menos en pauses de todo el mundo, incluido Spau más menos A, donde tiene una legión superíndice 3N de fans incondicionales. Pero la como todos sabemos, tiene su lado oscuro. Y parece que Can Yaman empezando a experimentar ese lado de una manera bastante desagradable. A lo largo de su carrera, ha tenido que lidiar con diferentes tipos de críticas, rumores y situaciones controvertidas. Desde acusaciones de machismo hasta copyright micas relacionadas con su vida personal, el actor ha estado en el ojo del huracán, de una ocasión superíndice 3N. Pero parece que esta vez, la situación superíndice 3N ha superado todos los límites. Y es que según hemos podido ver en sus redes sociales y en diferentes medios de comunicación superíndice 3N, Can Yaman ha explotado contra ciertos comportamientos y actitudes que considera injustas y ofensivas. ¿Qué copyright ha pasado exactamente? Pues bien, la información superíndice 3N es un poco confusa y existen diferentes versiones de los hechos. Pero por lo que hemos podido recopilar, la gota que ha colmado el vaso parece estar relacionada con la presión superíndice 3N medio, tica y la invasiva atención superíndice 3N de algunos fans. Al parecer, Can Yaman se siente acosado por ciertos grupos de fans que lo persiguen constantemente, lo fotografúan sin su consentimiento y lo abordan de manera agresiva en lugares públicos. Esta situación superíndice 3N, según ha manifestado el propio actor, le generando un gran copyright y ansiedad, impidió copyright dole llevar una vida normal y disfrutar de su trabajo. Pero la cosa no queda aún. También copyright N parece que Can Yaman muy molesto con ciertos medios de comunicación superíndice 3N que según con diéresis copyright L, difunden informaciones falsas y sensacionalistas sobre su vida personal y profesional. El actor se siente víctima de una campaña más menos de desprestigio y considera que se vulnerando sus derechos a la intimidad y al honor. En sus últimas declaraciones, Can Yaman ha sido muy contundente y ha expresado su frustración superíndice 3N y decepción superíndice 3N con la situación superíndice 3N. Ha asegurado que no se merece este trato y que dispuesto a tomar medidas legales y continúan los ataques y el acoso. Estoy harto de que me persigan, de que me fotografúen sin mi permiso y de que inventen cosas sobre mí. Soy una persona normal y tengo derecho a tener mi vida privada. No voy a permitir que nadie me robe la paz y la tranquilidad, ha declarado el actor, visiblemente enfadado. Estas palabras han generado una gran copyright mica en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Algunos apoyan a Can Yaman y defienden su derecho a la privacidad y al respeto, mientras que otros lo critican y lo acusan de ser arrogante y prepotente. Pero, ¿qué copyright N tiene la razón superíndice 3N?
¿Es tu Kanyaman exagerando o es realmente víctima de una situación superíndice 3N de acoso y presión superíndice 3N medio tica insoportable? En mi opinión superíndice 3N, creo que ambos lados tienen parte de razón superíndice 3N. Es cierto que Kanyaman es una figura pública y que, como tal, debe aceptar ciertas limitaciones en su vida privada. Pero también copyright N es cierto que tiene derecho a la intimidad y al respeto, y que nadie deberá invadir su espacio personal ni difundir informaciones falsas sobre con diéresis copyright L. Los fans, por supuesto, tienen derecho a admirar a su ídolo y a expresar su cariño más menos o y admiración superíndice 3N. Pero también copyright N deben ser conscientes de que Kanyaman es una persona normal, con sentimientos y emociones, y que necesita su espacio y su privacidad. El acoso y la persecución superíndice 3N no son formas de demostrar amor y admiración superíndice 3N, sino de generar copyright S y ansiedad. Y los medios de comunicación superíndice 3N, por su parte, tienen la responsabilidad de informar de manera veraz y objetiva, sin caer en el sensacionalismo ni en la difusión superíndice 3N de rumores y especulaciones. La información superíndice 3N es un derecho, pero también copyright N es una responsabilidad. En definitiva, creo que todos debemos reflexionar sobre nuestros comportamientos y actitudes hacia las figuras públicas. Debemos recordar que son personas normales, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Kanyaman ha explotado porque se siente acosado y presionado. Y creo que es importante que escuchemos su voz y que le brindemos nuestro apoyo. No se merece este trato y debemos hacer todo lo posible para que pueda recuperar su paz y su tranquilidad. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado la situación superíndice 3N de Kanyaman, hemos reflexionado sobre la presión superíndice 3N medio tica y el acoso de los fans, y hemos intentado entender que copyright es lo que le ha sacado de quicio al Galu, N turco. Recordad que la fama tiene su lado oscuro, y que es importante que respetemos la privacidad y la intimidad de las figuras públicas. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de nuestra profesión superíndice 3N o nuestra posición superíndice 3N social. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensáis de la situación superíndice 3N de Kanyaman? ¿Creo copyright es que estuve exagerando o es realmente víctima de una situación superíndice 3N de acoso y presión superíndice 3N medio tica insoportable? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olvido copyright is darle un buen me gusta a este video si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también copyright N puedan enterarse de lo que estuvo pasando con Kanyaman, y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de que no os perdu is ni uno solo de mis videos. Os espero con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º video. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero a ver, familia, que esto no se queda aquí. Porque una cosa es dar nuestra opinión superíndice 3N y otra muy distinta es quedarnos callados ante lo que realmente está pasando. Y es que la situación superíndice 3N de Kanyaman es mucho compleja de lo que parece a simple vista. Para entender realmente el porqué copyright de esta explosión superíndice 3N, tenemos que ahondar un poco en el contexto de su carrera y en las particularidades de la industria del entretenimiento turco. No es ningún secreto que los actores y actrices en Turquía están sometidos a una presión superíndice 3N brutal. La competencia es feroz, las jornadas de grabación superíndice 3N son maratonianas y las exigencias físicas y emocionales son extremas. Además de eso, la cultura del fandom en Turquía es, digamos, peculiar. Los fans son extremadamente apasionados y leales a sus ídolos, lo cual es genial, pero a veces esa pasión superíndice 3N se desborda y se convierte en obsesión superíndice 3N. Hay casos de fans que acampan días enteros frente a las casas de sus actores favoritos, que los persiguen por la calle y que incluso llegan a enviarles regalos e incluso amenazas a sus parejas.
¿Cómo lo oyes? Can Yaman, al ser uno de los actores Moon S populares del Pause, ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones desde el principio de su carrera. Pero en los últimos aún más menos con su salto a la fama internacional, la situación superíndice 3N se ha vuelto a un Moon S insostenible. Ahora no solo tiene que lidiar con los fans turcos, sino también copyright N con fans de todo el mundo que lo persiguen ayud donde va. Y luego estuvo el tema de los medios de comunicación superíndice 3N. La prensa del corazón superíndice 3N turca es famosa por su sensacionalismo y por su falta de escrúpulos. Estuvieron dispuestos a inventar cualquier cosa con tal de conseguir una exclusiva y aumentar sus ventas. Y Can Yaman, al ser un personaje público muy mediático, es un objetivo fácil para ellos. Desde rumores sobre supuestos romances hasta acusaciones de comportamientos inapropiados, Can Yaman ha sido víctima de todo tipo de ataques por parte de la prensa. Y lo peor de todo es que muchas de estas informaciones son completamente falsas o, en el mejor de los casos, están sacadas de contexto. Todo esto, sumado al extra copyright ese propio de su trabajo, ha terminado por pasarle factura al actor. Y es que por mucho que sea un galu N turco con una legión superíndice 3N de fans, Can Yaman sigue siendo un ser humano con sentimientos y emociones. Y como cualquier ser humano, tiene un límite. Lo que me parece muy preocupante de todo esto es que Can Yaman ha expresado públicamente su malestar en varias ocasiones, pero parece que nadie lo escucha. Sus quejas han sido ignoradas o peor aún, ridiculizadas por algunos medios de comunicación superíndice 3N. Y esto, amigos míos, es inaceptable. Can Yaman tiene todo el derecho del mundo a quejarse si se siente acosado y presionado. Y nosotros como fans y como espectadores, tenemos la obligación superíndice 3N de apoyarlo y de exigir que se respeten sus derechos. Pero, ¿qué copyright podemos hacer para ayudar a Can Yaman? Pues bien, creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de la situación superíndice 3N. Debemos entender que la fama tiene un precio, pero que ese precio no puede ser la copyright dida de la intimidad y la tranquilidad. En segundo lugar, debemos evitar participar en el acoso y la persecución superíndice 3N de Can Yaman. No debemos comprar revistas ni leer noticias que difundan informaciones falsas o sensacionalistas sobre su vida personal. Y por supuesto, no debemos acosarlo en lugares públicos ni invadir su espacio personal. En tercer lugar, debemos apoyar a Can Yaman en las redes sociales. Debemos utilizar las plataformas digitales para expresar nuestro cariño más menos y admiración superíndice 3N, pero siempre con respeto y consideración superíndice 3N. Y debemos denunciar cualquier comentario o publicación superíndice 3N que sea ofensiva o difamatoria. Y por último, pero no menos importante, debemos exigir a los medios de comunicación superíndice 3N que informen de manera veraz y objetiva sobre Can Yaman. Debemos presionar a los periódicos superíndice 3 revistas y programas de televisión superíndice 3N para que dejen de difundir rumores y especulaciones y se centren en informar sobre su trabajo y su trayectoria profesional. Su copyright, que es mucho pedir, familia, pero creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos ayudar a Can Yaman a superar esta difícil situación superíndice 3N. Y es que al final, se trata de eso, de ser empáticos y de ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué a Q copyright y no le gustaría ser perseguido y acosado constantemente? ¿A Q copyright y no le gustaría que inventaran cosas sobre su vida personal? A nadie, ¿verdad? Pues eso, familia. Vamos a apoyar a Can Yaman y a demostrarle que estamos con diéresis copyright, él en las buenas y en las malas. Porque al final eso es lo que hacen los verdaderos fans, apoyar a sus ídolos incondicionalmente, pero siempre con respeto y consideración superíndice 3N. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensáis de todo esto? ¿Creo copyright es que Can Yaman tiene razón superíndice 3N al quejarse del acoso y la presión superíndice 3N mediática? ¿Qué copyright medidas creo copyright es que deberán tomarse para proteger la privacidad de las figuras públicas? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. No se corten. Quiero saber qué copyright pensáis. Y mientras tanto, yo me despido por hoy. Pero antes quiero recordaros que la vida es demasiado corta para preocuparse por las cosas que no importan. Así que a disfrutar del día, a reír a carcajadas y a ser felices.
Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de mis videos. Os quiero. Adiós Superíndice 3S. Y hasta la Pro Superíndice 3 Sima.